Buenos días, en el día de hoy les vamos a hablar sobre la diplomacia. Comencemos pues por la definición, estableciendo el hecho de que la diplomacia ha sido definida como la ciencia de las relaciones exteriores, el arte de negociar, el manejo de las relaciones internacionales. Otra definición sería que es la ciencia de las relaciones que existen entre los diversos estados, la forma de concretar una política internacional determinada. A lo largo del tiempo, la diplomacia tuvo varias etapas. Comencemos por la primera, que sería la antigüedad. La antigüedad se caracterizó porque desarrolló una diplomacia episódica, con emisarios enviados a partir desde la antigüedad a cumplir negocios específicos, especialmente en materias comerciales y de formación de alianzas políticas, incluso para organizar matrimonios, y que una vez cumplida su comisión regresaban a su lugar de origen. Se consideraba que tal emisario representaba exclusivamente a la persona de su soberano. Pasemos a la siguiente etapa, que es el Renacimiento, y esta se caracterizó porque fue en Occidente. Fue en Italia en donde surgió una nueva forma de diplomacia, debido a la creatividad natural del hombre italiano y a la particular estructura política de la península. En esa época, dividida en pequeños estados independientes, lo que exigía una situación de equilibrio político. Pasamos al Congreso de Viena de 1815, que es la siguiente etapa. Esta se caracterizó porque en este Congreso se constituye un hito histórico en la evolución de la diplomacia y las relaciones importantes diplomáticas, y que significa el primer esfuerzo internacional, aun cuando fue efectuado solo por algunas potencias, entre ellas las principales de la época, para reglamentar el régimen y el funcionamiento de las relaciones entre los estados. La última etapa sería el Congreso de Viena de 1961, el cual se caracterizó porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comenzó a comprender la necesidad de reglamentar más sistemáticamente la vida internacional. Así había sido planteado a la Sociedad de las Naciones, pero la tentativa fracasó a pesar de haberse alcanzado a discutir el tema y lograr conocerse el acuerdo unánime de los países por desechar el hasta entonces sacrosanto principio de la extraterritorialidad, para que sirviera de fundamento de los privilegios e inmunidades diplomáticas. Después de haber definido las etapas, pasamos a la parte de las relaciones diplomáticas o internacionales, las cuales son los vínculos formales que mantienen entre sí los estados y otros sujetos de derecho internacional, que se autorizan recíprocamente la existencia de misiones permanentes destinadas a cumplir funciones diplomáticas. Este concepto conlleva las ideas de establecimiento, mantenimiento y términos de las relaciones diplomáticas, de permanencia y de sujetos de la misma. Después de haber aclarado esto, hablamos del derecho de delegación, que hace parte de la misma, el cual, de acuerdo con los principios, tradiciones del derecho internacional, tanto el establecimiento de las relaciones diplomáticas como la apertura de misiones permanentes tiene lugar por consentimiento mutuo. Cada estado es independiente y tiene el derecho de enviar diplomáticos para defender sus intereses en otros estados, y recíprocamente la obligación de cumplir ese mismo tipo de agentes. Esta capacidad toma el nombre de derecho de delegación. Tal derecho es activo respecto del estado acreditante y pasivo, cuando tales agentes son recibidos. Pasamos a los órganos de las relaciones diplomáticas, en los cuales se entiende por tales personas o entidades a través de las cuales se desarrollan las relaciones diplomáticas entre los estados. Básicamente encontramos tres. El primero es el jefe de Estado, el cual representa al Estado en sus vínculos con los demás estados. En algunos regímenes el Estado y el jefe de Estado tienen mayores atribuciones, y en otros solamente revisten carácter protocolar. El ministro de Relaciones Exteriores, el cual es el principal colaborador del jefe de Estado o del gobierno para la elaboración de la política exterior, el encargado de ponerla en ejecución y de conducir las relaciones diplomáticas con las demás potencias amigas. Es quien hace el papel de nexo entre aquel y el servicio exterior del país. Por último, el anterior mencionado, el servicio exterior, se trata del conjunto de funcionarios diplomáticos con que cuenta un Estado para desarrollar su actividad con los otros estados o organizaciones internacionales. Pasamos entonces al establecimiento de las relaciones diplomáticas, y en esta materia se encuentra que es muy estrecha y está estrechamente relacionada con los reconocimientos de Estado y gobierno. Puede ocurrir que en efecto que el carácter de un Estado sufra transformaciones fundamentales, cambie su territorio o simplemente desaparezca, o pueda aparecer un nuevo Estado o Estados como efecto de una cesión, federación, fusión o subdivisión. Hay distintas escuelas al respecto, una que señala que es el reconocimiento el que hace al Estado y otra que indica que solamente se acepta un hecho consumado. En general, tal reconocimiento obedece a una decisión política, pero se exige que el Estado tenga un territorio definido. Por último, encontramos el término de las relaciones diplomáticas, y a lo largo del video hemos visto que el establecimiento de relaciones entre dos estados responde a un acuerdo entre ambos. Sin embargo, estos pueden poner término a las mismas en forma unilateral.
A pesar de todo, se presentan situaciones ante las cuales no existe otra alternativa, lo que se produce de dos maneras diferentes: la ruptura o suspensión de las relaciones diplomáticas o la declaración de guerra. Gracias.